Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a nuestro programa favorito, Sanamente, que como siempre trae novedades y cosas sorprendentes y conversaciones muy interesantes que les voy a comentar ahora. Hoy vamos a estar con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y vamos a hablar sobre la implementación del plan de verano que tiene Mineduc para poder acompañar, resguardar y promover, entregar herramientas a niños, niñas y adolescentes a través de ciertas actividades que se proponen y a las que todos nosotros podemos acceder en esta voluntad de generar una reactivación educativa también durante el verano. Sabemos que tenemos una brecha que se generó enormemente durante la pandemia y tenemos muchas tareas con nuestros niños, niñas y adolescentes para entregarles esas herramientas que no son solo cognitivas, sino también emocionales. Además, vamos a estar con Verónica Troches, que es una facilitadora máster del proyecto de Virtudes Internacional, con quien vamos a hablar sobre... ¿Ha escuchado usted esta frase como que el lenguaje crea realidad? Pues cómo a través de las palabras nosotros podemos transformar un entorno laboral, el entorno de nuestra casa, cómo podemos colaborar con la paz, hablándonos de una manera diferente y resaltando en otro lo que es bueno y no lo que es malo, una costumbre que hemos perdido los humanos. Pero de esto y tanto más vamos a hablar en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Hay distintas acciones muy cotidianas como bañarnos, movernos de un lugar a otro. Para nosotros son obvias, pero resultan desafiantes para aquellas personas que tienen dificultades en el movimiento y que además viven en entornos que no están acondicionados para ellos. Cambiar esos entornos y adecuarlos a sus necesidades de movilidad finalmente redunda en que logran tener mucha mayor autonomía, y la autonomía es mejor salud mental, mayor autoestima y tanto más. ¿Qué pasa cuando esto es urgente pero no ocurre? ¿Y qué pasa cuando efectivamente logramos hacer el gran cambio? Revisémoslo en la nota que preparó para estos propósitos Miranda Aspe. Era la primera vez que era a un gimnasio y me habían invitado, fui feliz con un amigo, troté 20 minutos en una máquina, me sentía fitness, feliz, tranquilo, y cuando vamos a la máquina de pecho no me acuerdo absolutamente nada. Ese es el último recuerdo de Jorge antes del aneurisma que lo llevó hace 2 años a perder la movilidad en la mitad de su cuerpo. El choque de haber pasado una vida entera, 20 años, un poco más caminando y luego pasar hasta una cama donde no se puede hacer mucho, es fuerte. Es fuerte no poder hacer las cosas que uno quiera. Pasa tú primero, yo te sigo. Para Alfredo y Jorge, lograr más autonomía ha sido un desafío constante. Alfredo, un apasionado por el deporte y el campo, estaba terminando sus estudios en tecnología agrícola, cuando una caída en bicicleta terminó en la fractura de 3 vértebras y en la pérdida de movilidad. Fue algo tremendo, o sea, es un cambio radical en la vida de tener la movilidad, de poder hacer todo lo que uno en tu capacidad física puede hacer, a estar de un momento a otro limitado a poder movilizarte. Cerca de un 20% de la población en Chile sobre los 18 años vive con algún tipo de discapacidad. Más de 2.606.000 personas que diariamente están más propensas a desarrollar una enfermedad o un trastorno de salud mental como depresión o ansiedad, dada su condición. Lo principal es, el proceso adaptativo a la situación de discapacidad, ¿ya? Los procesos de duelo que están asociados también, todos los procesos de reorganización de la imagen corporal y también todas las experiencias traumáticas asociadas principalmente a los pacientes adquiridos ante una situación de discapacidad también. Pero la discapacidad no solo afecta a la persona que la tiene, sino que es como una onda expansiva que impacta a todo el círculo familiar. Yo no me preocupaba que si me dolía algo, lo dejaba pasar. Ya las cosas que a mí me gustaban las dejaba de lado porque a mi niña le gustaba otra cosa. Ya el concepto de familia que tenías antes cambia absolutamente, sin perder el cariño. Ya uno va desconectándose con el resto. Cuando un niño, una niña o un joven está en una situación de discapacidad, no es solamente el impacto en este usuario o en esta usuaria, sino que en toda la familia y principalmente
en quienes lo cuidan, en quienes hacen el acompañamiento cotidiano sistemático en la casa también. Es por eso que el acompañamiento de todo el grupo es central y la Teletón es experta en esta materia. El impacto de este trabajo es visible, por ejemplo, en la vida de Jorge, quien retomó sus estudios de periodismo y conduce un programa radial en su universidad. También es el caso de Alfredo, quien luego de su accidente creó Farmability, un campo agroecológico inclusivo en la sexta región. Ambas iniciativas los reintegraron a la sociedad. No fue solamente una rehabilitación de, mira, vamos a tratar que Jorge camine, no. Vamos a tratar de que Jorge primero se sienta bien de acá y luego también físicamente. Me hice autónomo y logré tener la capacidad nuevamente de insertarme en la sociedad, ya que es todo un proceso, o sea, uno tiene una vida antes y después tienes que enfrentarte a esta nueva vida. O sea, desde salir a la calle, desplazarte, ya es un desafío. Un cambio radical también desde ese primer día en donde realmente lo único que quería era morirme, a hoy día que lo único que quiero es seguir viviendo. Para todos los que pasamos por el sistema escolar sabemos que la comunidad educativa es mucho más que el año escolar, es mucho más que lo que uno aprende en una sala de clase, es literalmente una comunidad que además trasciende esos espacios porque ahí uno hace los amigos, ahí uno ensaya cosas como desde el primer amor hasta la manera en que resolvemos conflictos. Y eso no se termina tampoco durante el verano. Es por eso que este verano ha buscado extender las posibilidades del año académico, ampliando a través del juego, a través del encuentro, a través de del cuidado, las posibilidades para que niños, niñas y adolescentes puedan adquirir algunas de las habilidades que se nos quedaron tan atrás durante la pandemia, que necesitamos recuperar con urgencia como sociedad. Y al mismo tiempo ser una posibilidad atractiva también para nosotros los padres y las madres que durante los veranos nos cuesta tanto administrar lo que significa tener a un hijo o a una hija en la casa. En este contexto es que Mineduc lanzó el plan de verano que busca reactivar el proceso educativo también durante el verano y es además un trabajo transdisciplinario con otros ministerios para hablar sobre el trabajo, los desafíos y para qué este plan. Es que hoy día estamos con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. ¿De qué se trata este plan, ministro? Bueno, desde el Ministerio de Educación hemos venido trabajando, ¿no?, durante todo el año 2022 en la reactivación de los aprendizajes, ¿no? Esto nos ha permitido poder avanzar en el cierre de las brechas educativas que se han expresado, ¿no? Lo conversábamos la vez pasada en temas de violencia, clima, bienestar general, diríamos, de la y los estudiantes. Y como una manera de mantenernos, ¿no?, activos y vinculados a las comunidades educativas en una relación permanente con las familias, es que junto a otros ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de las Culturas, el Arte y los Patrimonios y el Ministerio del Deporte, hemos podido ofrecer una cantidad de actividades, ¿no es cierto?, en más de 500 establecimientos a lo largo de las 16 regiones del país, que nos permitan mantenernos cerca de las familias, ¿no?, y hacer ver que los centros educativos son espacios seguros, son espacios de cuidado, son espacios de entretención y de aprendizaje. Y en estos más de 500 centros, para comprenderlo, en términos muy específicos, los padres y madres pueden llevar a su hijo o hija y ahí van a tener actividades que han sido diseñadas por todos estos ministerios. Exactamente. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, a través, ¿no es cierto?, de nuestro servicio que es JUNAEB, garantizamos no solo la alimentación, sino también la posibilidad de extender algunas actividades, como por ejemplo talleres de violín, talleres de guitarra. Tenemos también a través del Ministerio de las Culturas, ¿no es cierto?, el Arte y los Patrimonios, toda la disposición a lo largo del país de los museos, que son tienen, ¿no es cierto?, actividades gratuitas. En el caso del Ministerio del Deporte, son todas aquellas actividades vinculadas, ¿no es cierto?, con el fútbol, el básquetbol, el voleibol, ¿no es cierto?, que se están desarrollando también en los patios de estos mismos centros educativos, ¿no? Ayer estábamos en un colegio en la comuna de Macul, que pertenece al Servicio Local de Educación Gabriela Mistral, en donde estábamos viendo todas estas actividades. Estaba una orquesta juvenil con la FOGIS, ¿no es cierto?, esta fundación tan importante de nuestro país que lo que hace es que prepara a niños y niñas, ¿no?, y jóvenes para convertirse en verdaderos expertos, ¿no es cierto?, y músicos. Y ahí también se estaba desarrollando un taller del Ministerio del Deporte, que era un taller de fútbol, y también estaban, ¿no es cierto?, otros talleres asociados a
violín y guitarra. ¿En qué consisten los aprendizajes que está promoviendo en este marco el Ministerio de Educación específicamente? A ver, nosotros como gobierno tenemos una visión de la educación de carácter integral. Entendemos, ¿no es cierto?, que aquellos aprendizajes claves, habilitantes, como la lectura, la escritura, la comunicación, la matemática, son fundamentales porque son basales, permiten el aprendizaje de otras áreas disciplinares, ¿no? Sin embargo, sabemos también, y por eso hemos tenido durante el año 22 un fuerte cuestionamiento en la jornada escolar completa, que no solo de esto es que se compone el aprendizaje y el desarrollo integral, sino que también de la actividad física, de la actividad deportiva, de la actividad de carácter más bien cultural. Todas estas también permiten, por ejemplo, desarrollar la disciplina, desarrollar, ¿no es cierto?, la constancia, permitirle, ¿no es cierto?, a los estudiantes poder ver logros. Ayer me fijaba yo, esto lo miramos nosotros siempre los profesores, ¿no?, en el taller de guitarra que tenía un día, ayer era martes, ¿no?, y este taller de guitarra tenía recién 2 sesiones, como los estudiantes demostraban, ¿no es cierto?, que habían aprendido las posturas, ¿no es cierto?, de los dedos y a reconocer un par de notas en la guitarra. Eso también es un estímulo, ¿no?, porque hace que en el ejercicio de la metacognición un estudiante pueda decir: puedo aprender, ¿no? Algo que parece tan complejo como tocar un instrumento. Ahora, desde el punto de vista de los aprendizajes más emocionales, ¿cómo se está diseñando este contenido y de qué manera los apoderados pueden acceder a él? Esto es bien interesante, ¿no? Es una reflexión respecto a cómo aprendemos y nuestro sistema educativo, los sistemas educativos en general han tenido durante, voy a decir, décadas, ¿no?, y probablemente desde siglos, muchos elementos que están, o más bien que se asocian a la competencia, ¿no? Y la verdad es que toda la evidencia que tenemos, ¿no?, y todos estos recursos que tenemos los seres humanos nos hacen pensar más bien que el aprendizaje se consolida de mejor forma cuando es colaborativo, ¿no? Porque tenemos inteligencias múltiples y porque aprendemos de maneras distintas y respondemos, ¿no es cierto?, a estímulos distintos, a preguntas distintas. Es por eso que aprender de esta forma, ¿no?, debería ser un elemento que todos consideráramos en el ejercicio de la pedagogía, ¿no? O sea, no es necesario que la matemática, por ejemplo, sea aburrida o fome, no es necesario que aprender, ¿no es cierto?, a tocar un instrumento sea aburrido o fome, lo mismo, ¿no es cierto?, que la lectura, las actividades de comunicación y cualquier área, ¿no es cierto?, del conocimiento. Entonces, hoy día lo que nosotros vemos en esto es un modelo pedagógico también que ojalá se implemente también cuando comienza el año regularmente, pueda pasar de la misma manera, ¿no es cierto?, dentro de las salas. Las familias, ¿cómo pueden? Bueno, siempre estos centros educativos hoy día que son liceos, colegios que están abiertos a lo largo de todo Chile, la mayoría de ellos públicos, los apoderados pueden entrar, ¿no? Familias, tutores, cuidadores pueden entrar, ver lo que están haciendo sus estudiantes y además no solo poder realizar sus labores cotidianas, ¿no es cierto?, mientras los niños y niñas jóvenes están en estos lugares, sino que observar cómo están aprendiendo, ¿no? En términos del desarrollo socioemocional, sin duda alguna, que esa colaboración lo que permite es mejorar las relaciones humanas, entender, por ejemplo, todos los deportes son deportes grupales, la mayoría de ellos, ¿no? Hay muy pocos deportes, o si hay algunos que son individuales, no son los que se practican en este tipo, ¿no es cierto?, de escuelas abiertas o en el marco del Plan Verano. Son todos juegos colectivos, ¿no?, deportes colectivos, que claramente lo que hacen es que me permiten desarrollar niveles de sociabilización que hemos estado todos a la espera, ¿no es cierto?, que mejoren después de la pandemia. En el mundo de la inteligencia emocional, del desarrollo de habilidades afectivas y vinculantes, que es nuestro ámbito de trabajo más profundo, hemos visto que, por ejemplo, el deporte y el arte tienen un impacto muy profundo. Pero también hemos visto ciertas prácticas específicas, talleres de comunicación. ¿De qué manera el ministerio está tratando de entrarle directo, digamos, a ese hueso, que es un hueso que nos duele mucho en Chile, que es el nivel de violencia como ha aumentado dentro de los colegios, y cómo este plan lo está abordando? No sé, tienen tutores, se van a desarrollar cursos específicos, los padres van a recibir guías, ¿de qué manera los adultos y también los niños van a poder adquirir estas nuevas habilidades más
blandas. Claro. Bueno, el diseño de estas actividades, ¿no?, del plan verano están pensadas fundamentalmente para que los estudiantes puedan explorar, ¿no es cierto?, todas estas competencias y estas capacidades que muchas veces en el desarrollo regular del sistema educativo, ¿no?, cuando vamos a clases permanentemente, esta está más encapsulada en el cuadrante de la asignatura, ¿no? Como que aprendo música solo en este espacio, aprendo lenguaje, a comunicarme, ¿no? Entonces estas son actividades mucho más libres, tienen mayor nivel de flexibilidad y tienen un foco único, ¿no? Probablemente el dominio de un instrumento, en el caso, por ejemplo, del taller de violín, o el dominio, ¿no es cierto?, de un deporte, o el desarrollo de una actividad, ¿no es cierto?, como el aprendizaje de algunas habilidades comunicacionales si estamos haciendo un taller de teatro. ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Más en el desarrollo regular del año escolar? Es que como Ministerio de Educación estamos trabajando, nosotros no paramos durante el verano, en la preparación de un conjunto de materiales que están enfocados fundamentalmente hacia las comunidades educativas y en particular a aquellos actores que entendemos nosotros como principales, que son los adultos y las adultas, ¿no?, que son referentes dentro de los establecimientos. Los profesores y profesoras no podemos claudicar a la tarea precisamente de ese desarrollo integral. Y es por eso que lo que estamos preparando son materiales que, por ejemplo, a las duplas psicosociales o a los profesores o profesoras jefes o profesores tutores, como se llaman en algunos establecimientos, puedan acompañar, por ejemplo, este proceso inicial, ¿no? Cuando nos encontramos el 2022, al principio del año, con esta crisis, ¿no?, de clima que se ha ido profundizando, pero también ha ido disminuyendo, ¿no?, de alguna manera. Profundiza el tema, pero disminuye, ¿no es cierto?, el efecto. En términos de lo que significa la denuncia, por ejemplo, sobre violencia, es que nos hemos encontrado con adultos y adultas que no han tenido las herramientas, por ejemplo, como para comunicar o para poder hacer ver la manera en que las personas se relacionan. Entonces, sabemos que hoy día estamos con necesidad de herramientas muy concretas para profesores, que además tienen que acompañar a padres, madres y tutores, ¿no? Porque los padres tampoco necesariamente tienen los recursos necesarios para poder acompañar a sus hijos en estos procesos de sociabilización que han sido tan complejos, ¿no? ¿Dónde encuentran los adultos esos materiales y esas herramientas específicas? ¿Dónde van a estar? Esos materiales van a estar disponibles, ¿no es cierto?, para todos los establecimientos a partir, ¿no es cierto?, del mes de marzo, junto con los programas que vamos a desarrollar durante el año 2023 en el marco de la reactivación educativa. Fundamentalmente una intervención muy puntual en 120 comunas del país, en donde vamos a generar redes territoriales de convivencia escolar. Luego, ¿no es cierto?, en la ampliación de un programa que se llama Habilidades para la Vida, que es un programa muy bien valorado, ¿no?, y que se desarrolla a través, ¿no es cierto?, del servicio de JUNAEP. Y junto con eso, ¿no es cierto?, el apoyo que vamos a dar a todos los establecimientos con formación para el profesorado y también, ¿no es cierto?, con herramientas muy concretas para atender al menos las primeras semanas, ¿no? Mire, un elemento bien esencial, Paloma, que veíamos nosotros es cuando volvimos a clase después de 2 años, muchos establecimientos, por ejemplo, no habían hecho un repaso, por ejemplo, sobre el manual de convivencia. No desde la lógica del autoritarismo, ¿no?, y decir, mire, estos son los cumplimientos, estas son las reglas, sino hacer la reflexión junto con los niños, niñas y jóvenes respecto de, bueno, ¿por qué es importante resolver los conflictos de determinada manera? ¿Por qué es importante, ¿no es cierto?, concurrir a el adulto que está como referente dentro de la sala de clase para mediar en la problemática? Bueno, porque es fundamental, ¿no es cierto?, que tengamos ciertas normas que nos hemos dado al interior de los centros educativos para poder desarrollar una convivencia sana. Ministro, esto que parece muy sencillo, disculpe Paloma, esto que parece muy sencillo, está en el ABC de, ¿no es cierto?, del ejercicio del profesorado en términos de que somos quienes formamos a estos jóvenes o a estos niños. Ministro, hemos visto cómo el otro día hablaba con distintos psicólogos y hablaban de la relevancia de que en la vida de cualquier niño exista al menos un adulto significativo, un adulto al que cuando te vea se le encienda la cara de felicidad, que realmente te mire, ¿verdad? Y eso no le pasa a todos los niños de Chile. Ese adulto a veces pueden ser los padres, efectivamente, pero a veces es un tío, es una abuela y a veces es el profesor. Entonces me encantaría, como para ese adulto significativo que tal vez nos está viendo, saber si es que existe por parte del Ministerio alguna oferta específica que los ayude a hacer mejor su tarea de adultos significativos en la vida de un niño o una niña. No, sin duda, ¿no? La participación de las y los adultos en la vida de los niños no
no solo permite las labores de cuidado, sino que también la posibilidad de un desarrollo efectivamente mucho más integral a propósito de la valoración de los propios intereses, ¿no?, que los niños, niñas y jóvenes tienen. Y en eso nosotros tenemos hoy día una oferta, ¿no?, que yo diría que es bastante amplia, y una de ellas que va a ser muy importante, ¿no?, que quizás las familias que nos están mirando puedan, ¿no es cierto?, acceder a ella. Primero contarles que todas estas actividades hoy día se pueden, ¿no es cierto?, observar, estas escuelas abiertas, a través de una página web, ¿no es cierto?, que es seamoscomunidad.cl, ¿no? En este sitio uno va a poder identificar dónde están estas actividades y dónde se encuentran estos 549 centros educativos con actividades de escuela abierta, en donde estamos confluyendo todos los ministerios con distintas actividades, ¿no es cierto?, para los niños, niñas y jóvenes. Lo segundo, ¿no es cierto?, son las actividades asociadas a cultura. Esto es chilecultura.gov.cl. En este sitio nosotros vamos a poder encontrar todas las actividades, ¿no?, en donde también los adultos son importantes, porque los adultos van mostrando, ¿no?, por ejemplo, actividades culturales. Yo recordaba ahora, por ejemplo, que estamos frente a la época en que se realiza el Carnaval del Sol en Arica. También, ¿no es cierto?, está toda la red de museos, más de 500 museos a lo largo del país, en donde los adultos podemos, ¿no es cierto?, acompañar a nuestros hijos, sobrinos, ¿no es cierto?, y llevarlos a conocer qué se está exponiendo en cada uno de ellos. Y quizás lo más importante es una aplicación que se ha desarrollado en el Ministerio de Educación, particularmente en la Subsecretaría de Educación Parvularia, que es la aplicación se llama Contigo Juego y Aprendo, ¿no? Esta aplicación lo que permite es poder descargar recursos y materiales para que estos adultos referentes, tutores, tutoras, conozcan, ¿no es cierto?, qué acciones, qué actividades, a veces muy sencillas, pueden realizar para estimular a los niños, niñas y jóvenes a un desarrollo integral, tanto en el ámbito, ¿no es cierto?, socioemocional, su bienestar, pero también, ¿no es cierto?, en las bases del aprendizaje, que son fundamentales, pensando, ¿no es cierto?, en la gran tarea, desafío país que tenemos en el 2023, que es la reactivación educativa. Entonces, Contigo Juego y Aprendo, que además no solo es una aplicación, sino también es un sitio web. Obviamente es www.contigojuegoyaprendo.cl. Ya sabemos todos los padres. Entonces, uno, los colegios van a estar abiertos a la comunidad entera, no necesariamente tenemos que tener matriculados a nuestros hijos e hijas en ese lugar para poder acceder a esas actividades. Las actividades provienen de distintas disciplinas y ministerios que están siendo coordinadas para poder ser una oferta efectiva y útil y funcional que desarrolle habilidades. Y tercero, tenemos todos estos sitios web y esta aplicación específica que se pueden utilizar para que todos echemos mano. Hago el resumen porque como madre me hago todos los días la pregunta de cómo puedo hacer para que mis hijos estén mejor mientras yo también estoy trabajando. Entonces, muy importante la información. Muchas gracias, ministro, por estar aquí. De nada, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Esperamos tenerlo de nuevo en el año, pues. Nosotros vamos a una pausa, lo dejamos súper dateado para que tenga un mejor verano junto a la familia. Los adultos no nos podemos saltar el rol que tenemos. Yo misma fui una adulta criada por una generación donde los niños estábamos en este rol un poco como de estorbo, ¿no? Los papás trabajaban mucho y era muy importante que ellos trabajaran, pero los niños se quedaban en la casa y un poco como invisibilizados. Estamos en una nueva era donde sabemos que eso genera muchas distorsiones, muchos daños en los futuros adultos, y por lo mismo no podemos evadir la responsabilidad que tenemos de estar presentes y acompañar la educación de nuestros hijos e hijas. Vamos a una pausa y volvemos con más. Tal vez ustedes también sufren de este problema, pero ¿qué pasa cuando estamos siempre esperando lo peor? Siempre estamos un poco listos para recibir una mala noticia, estar preparado para una situación de emergencia, siempre con una cierta sensación de que la vida nos va a traer algo negativo. El pesimismo es un estado de ánimo que puede tener graves consecuencias en nuestra vida y también en nuestra biología. ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cómo podemos mantener un equilibrio entre ser optimista y al mismo tiempo estar atento de lo que la vida puede depararnos y estar preparados? Juan Yáñez, académico de Psicología de la Universidad de Chile, nos lo explica en esta cápsula. Pesimismo lo podemos definir
como la tendencia más habitual de entender la realidad de la peor manera posible. Tiene al menos 3 componentes que son altamente significativos. Tiene una parte que tiene que ver con la emoción, pero también tiene un componente que se llama experiencia o conducta, o sea, uno se conduce de una manera pesimista. Y finalmente tiene el tercer componente, que es el componente ideológico, la manera de pensar, la manera como entendemos el mundo, y con eso operamos en situaciones diversas para tomar decisiones. El equilibrio del pesimismo es el optimismo. Entre los dos polos, las personas se distribuyen aleatoriamente dependiendo de las condiciones y de las demandas del medio. Ambos extremos son no recomendables. La vertiente negativa del pesimismo tiene que ver con la posibilidad de deprimirse, angustiarse, empequeñecerse, no desarrollarse, no crecer o restringir, que es lo peor, restringir las posibilidades de relacionarme con los demás. Habitualmente lo pesimista tiene que ver con la inseguridad personal. En la medida que nosotros fortalezcamos nuestra posición frente al mundo en relación con los demás, vamos a dejar de ser pesimistas, o sea, mejorando nuestra autoestima, mejorando nuestro autoconcepto y mejorando nuestra imagen, el autoimagen, que son los 3 componentes de la identidad. Depende de cada uno de nosotros que resolvamos esta movilidad, porque lo que tenemos que hacer es desplazarnos entre ser pesimista y optimista. Esa movilidad es la regla. Muévase entre componentes optimistas y componentes pesimistas cuando tenga que tomar una decisión. Llega este momento del punto de encuentro donde compartimos esas ideas, tips, acciones, ejemplos de vida que nos ayudan a sentirnos un poco mejor. La Universidad de Talca nos trae una oferta que es Cuidándome. Esta aplicación, que evidentemente ustedes pueden bajar en su celular, busca mejorar la calidad de vida de las personas entregando apoyo, educación y compañía a través de la prevención y el cuidado de malestares psicológicos. La plataforma fue desarrollada por académicos de la Facultad de Psicología e Ingeniería y financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Maule. Y está orientada a enfrentar problemas como depresión, ansiedad y algunas de las principales patologías que hoy hemos visto están tan prevalentes en nuestra población del país en general, ¿verdad? Cuidándome está basada en evidencia científica, nos educa sobre salud mental y entrega estrategias utilizadas para los tratamientos de manejo de ansiedad y depresión. Es una especie de guía para acompañarnos en este camino que incluso tiene un tutor de mindfulness. Así que para todos ahí está disponible. ¿Cuán empáticos son ustedes? Si no lo son, es importante entender que la empatía es una cualidad clave que sostiene la civilización y además rige la forma en que las personas logran interactuar socialmente. Influye también en la manera en que se logran establecer buenas y profundas relaciones personales y buenos vínculos. Algo que los científicos denominan la teoría de la mente o la empatía cognitiva. Por eso, a través de un método que ayuda a medir la capacidad de la persona para reconocer el estado mental o las emociones de otra, la Universidad de Cambridge evaluó los procesos de empatía cognitiva y afectiva. Los autores identificaron los resultados de 306.000 personas de 57 países en todas las etapas de la vida, desde los 16 hasta los 70 años. Los resultados del estudio: no importa en qué parte del mundo viva usted ni cuáles sean sus influencias culturales o familiares, en general, las mujeres siempre son mejores que los hombres a la hora de empatizar con otras personas. Increíble que haya un estudio necesario para saber eso, pero qué bueno que la ciencia lo compruebe. Bueno, y ahora nos vamos a ese momento que nos encanta, que es cuando los escuchamos a ustedes y ustedes nos cuentan qué hacen para sentirse mejor. Mi nombre es Nicolás Ibáñez, tengo 27 años
Últimamente, a pesar del contexto social, me he sentido bien, la verdad, bien estable. Y es también porque siempre hago cosas para sentirme bien. Practico meditación, intento hacerlo todos los días y practico yoga una vez a la semana. Y además de eso, claro, escuchar música, juntarse con amigos, con gente. Pero lo que me llevó como a cambiar mi estilo de vida fue un momento de mi vida en el que estuve más o menos súper mal. Y bueno, una de las decisiones importantes que tomé fue empezar a acudir a terapia y me ayudó a nivel integral. Entonces yo creo que algo a lo que todos, a todas deberíamos tener acceso porque es algo que te abre puertas, te desbloquea ciertas cosas, ciertos prejuicios y en el fondo te encamina a ser la mejor versión de ti misma. Las palabras son estas partículas iniciales, primordiales. Los gestos son componentes claves del lenguaje. Uno que además construye realidades. Una frase que escuchamos mucho: el lenguaje construye realidades. Pero tiene un impacto muy concreto, no solo en el mundo exterior, sino en el mundo interior. La estabilidad y la riqueza de ese espacio enorme, abstracto, que es el lenguaje, va a ayudar o va a perjudicar nuestras relaciones con otros, y son pequeñas piezas que permiten componer o desintegrar el bienestar de las personas. Es por eso que hoy día queremos hablar sobre este tema más en profundidad con Verónica Troches, médica, terapeuta psicocorporal y facilitadora del máster del proyecto de Virtudes Internacional. Verónica, muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Mucho gusto, gracias por invitarme. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes. Para nosotros también, porque es muy inspirador el trabajo que tú haces. Y quisiera partir porque antes de empezar esta entrevista estaba revisando un poco la información sobre ti, y uno de tus propósitos era, a través de este lenguaje de las virtudes, este proyecto de las virtudes, contribuir a la paz de tu país, que es Honduras. Imagino que, como en Chile, en Honduras se vive una situación como social difícil, ¿no? Estamos expuestos a muchos niveles de violencia, de distintas maneras, cotidianas, a veces sutiles, a veces muy explícitos, y eso nos hace a todos vivir en una sensación de mucha angustia. Entonces quisiera partir por ahí, como ¿por qué quisiste trabajar en Honduras? ¿Qué necesidad ves? ¿Y por qué crees que las palabras pueden ayudar a vivir en un mejor lugar? Bueno, Honduras es mi país natal, es el lugar donde resido actualmente y pues es la cultura que mejor conozco. Y en Honduras, como en cualquier otro país, las palabras sí tienen un impacto porque somos seres que nos relacionamos, y una de las maneras de relacionarnos es a través del lenguaje. Y el lenguaje verbal es el lenguaje que utilizamos todos los días. Hay un lenguaje no verbal que también lo utilizamos, pero el lenguaje verbal es el que más podemos trabajar conscientemente. Y la manera en que usamos nuestras palabras sí tiene un impacto, ya sea positivo o negativo. Bueno, no le pongamos nombre ni positivo ni negativo, sino que el lenguaje, las palabras que utilizamos tienen un impacto en los demás, en nosotros mismos, para inspirarnos o para desanimarnos. Entonces, Ahora, las palabras que usemos, si son pacíficas, van a propiciar un ambiente pacífico. Ahora, desde ese punto de vista, no hemos sido necesariamente criados en un lenguaje de la paz. ¿Cómo desaprendemos el lenguaje más violento o más agresivo? ¿Y cómo podemos entrar a conocer este universo del lenguaje de la paz? Y bueno, mira, este lenguaje que yo trabajo, que es parte de una de las estrategias del proyecto de virtudes, es conocido como lenguaje de las virtudes. Y sí podríamos decir que es un lenguaje de la paz, porque promueve la armonía en las relaciones interpersonales. ¿Cómo le hacemos? Hiciste una pregunta muy interesante. Es hacerlo consciente.
Yo tengo la idea, y es en mi experiencia profesional que lo he aprendido, que lo que no hacemos consciente no lo podemos cambiar. Entonces, el primer paso es tener conciencia de cómo impactan las palabras que yo digo en los demás. Pero a veces tal vez no soy tan empática o tan consciente de cómo impactan en los demás, pero cómo impactan a mí, cómo me siento yo. Entonces, muy probablemente puedo entender, bueno, o a partir de eso yo puedo entender que las demás personas también tienen un impacto con las palabras que reciben. Ahora, ¿qué palabras son habilitadoras de este lenguaje de las virtudes? O sea, ¿hay algunas como palabras madre que nos ayudan a abrir ese espacio y por el contrario, ¿hay palabras que bloquean esos espacios de aprendizaje? Muy interesante la pregunta. Sí, mira, cuando hablamos del lenguaje de las virtudes, nos enfocamos en lo positivo, en las virtudes. Decimos que las virtudes son palabras de acción. ¿Por qué son palabras de acción? Porque las vemos en las conductas. Por ejemplo, si yo te digo, yo veo tu alegría cuando sonríes. Entonces, ¿qué acción estoy viendo en ti que estás sonriendo? ¿Qué virtud te estoy reconociendo? La alegría. Entonces, todas las virtudes son palabras de acción. O si tú me ayudas, si ves que yo voy con mis manos llenas con bolsas y vengo bajando del automóvil, del supermercado, con mis bolsas, y ves que necesito abrir mi puerta y se me va a hacer difícil y tú te apresuras a abrirme la puerta. Entonces, yo te digo, gracias por tu consideración al abrirme la puerta. La acción es que me abriste la puerta y la virtud que yo vi en ti y por lo cual te agradecí es la consideración que tuviste, porque la consideración es la virtud que ve las necesidades en los demás y actúa para favorecer alguna situación de la persona que tiene la necesidad. Entonces, allí yo estoy hablando el lenguaje de las virtudes. Realmente es una estrategia que tiene una estructura que se aprende en los talleres que facilito, y esta estructura es muy fácil de aprender. Las palabras madre, como decías tú, o las palabras clave, son todas las virtudes, que son más de 300 virtudes que se han descrito. Y lo demás es la estrategia del lenguaje, que sea positivo, observar la conducta, llamar a una virtud que me va a hacer hincapié, me va a ayudar a hacer conciencia de la virtud que está siendo utilizada en ese momento. Por lo tanto, si uno pudiera simplificarlo, es tratar de identificar las virtudes que nos rodean en otros y nombrarlas, ¿no? Como hacerlas carne en el momento en que las reconocemos, no dejarlas pasar. Es correcto. Y yo digo a mis pacientes y en los talleres que yo facilito, reconozco una virtud y se la reconozco, no la dejo pasar. Entre más pronto lo haga, mejor. Sin embargo, no tienen fecha de caducidad. Pueden pasar 10 años y yo acordarme que hace 10 años alguien tuvo un acto amable conmigo y en ese momento yo no estuve consciente y no se lo dije. Y entonces ahora que yo tengo este conocimiento, regreso con la persona y le digo, quiero agradecerte por la amabilidad o la consideración o la ayuda que me prestaste en aquel momento tal. Y le reconozco las virtudes que tuvo conmigo. Entonces no tienen fecha de caducidad. Entre más pronto, mejor, pero no importa, puede ser en cualquier momento. Me encanta lo que planteas porque inevitablemente nos conecta con otra gran virtud que cultivamos poco, que es la gratitud. Nos cuesta mucho agradecer y al contrario, nos cuesta poco criticar, exigir, etcétera, ¿no? Como pareciera que las cosas que no son difíciles fueran más fáciles de sacar que las cosas que no son fáciles o no son gratas a veces. ¿Coincides tú con ese diagnóstico? Somos una cultura que se conecta poco con lo bueno de lo bueno que tiene y en ese sentido, ¿cómo esto se relaciona con tu propia terapia, no? Sí, porque somos personas que aprendemos
a través de la imitación, a través de la cultura. En el núcleo donde yo me desarrollo, mi núcleo familiar, mi núcleo escolar, de trabajo, yo asimilo el lenguaje. Entonces, tiendo a repetir lo que escucho. Lo sabrás cuando viajas a otro país, aunque hablemos el mismo idioma español, adoptamos nuevas palabras que no uso en mi país, las adopto en el nuevo país donde voy a radicar, porque así somos, adoptamos el lenguaje. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en lo que no es tan grato, en el defecto, en el error, en la equivocación y no en lo positivo, no en el acierto? Porque es algo aprendido. Tenemos bastante tendencia a criticar la falla, el error, lo que se olvidó. Entonces, se trata de simplemente hacer conciencia de que podemos hacer este cambio y cuando lo hacemos, realmente tiene un impacto muy positivo en las relaciones con las demás personas. Verónica, niños y adultos. Me encantaría entrar como eso, hacer una distinción entre la esfera privada, cuál es el impacto que tiene esto, por ejemplo, en nuestra relación con nuestros hijos, pero también en una esfera más pública que podría ser el trabajo. Y no sé si existe, si a ti te consultan, si a ti te piden este taller, esta consultoría para ambientes laborales, donde estas prácticas son aún más escasas que tal vez en la familia, ¿no? Sí. Bueno, mira, depende de la familia y depende del trabajo, claro, del área laboral. En los trabajos, cuando he dado entrenamientos en las empresas, es muy curioso que dicen, es que esto no solo me sirve para el trabajo, me sirve también para mi relación con mi familia, con mis hijos. Y resulta interesante que empiezan a hacer comentarios y a hacer preguntas en torno a cómo puedo aplicar esto con mi hijo y estamos en el trabajo. ¿Y qué nos dice esto? Que es bien difícil separar mi identidad con el hogar y mi identidad con el trabajo, porque no soy una persona que se divide, dicen, bueno, deja en casa los problemas de casa y en el trabajo los problemas del trabajo. Sin embargo, soy una persona que siente y a todos lados llevo lo que estoy sintiendo. Entonces, estoy en el trabajo y aunque no quiera, de repente me acuerdo y siento lo que está pasando en mi casa. Entonces, cuando doy estos entrenamientos en las empresas, a las personas les sirve mucho para su relación con su familia también. Y el trabajo, por supuesto, que es muy importante. A veces he escuchado y es muy grato ver la transformación de las personas a lo largo de los talleres cuando me dicen, bueno, es que yo no entiendo por qué tengo que pedir diciendo las gracias, las cosas. Si es obligación hacerlo porque está trabajando. Sin embargo, cuando empezamos a usar la cortesía de decir gracias, por favor, con permiso, las personas tienen una actitud más amable. Todos somos exquisitamente sensibles al respeto. Entonces, cuando somos tratados con respeto, los resultados cambian, son de respeto, son de amabilidad, son de un trato digno entre todos. Verónica, te quiero agradecer por este contacto con Sanamente, por tu claridad y amabilidad para explicarnos esto. Y trataremos de ensayar esta forma del lenguaje de las virtudes también entre nosotros. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Y cuando gusten, hacemos un entrenamiento con ustedes para que aprendan a aplicarlo tal como es. O sea, pero por supuesto que sí. Muchas gracias, Verónica. Con mucho gusto, para servirles. La relación entre las abuelas y los nietos constituye un tipo de vínculo que es totalmente diferente. Todos tenemos alguna historia linda que contar o de alguien que conocemos que tiene una relación profunda y particular con su abuela. Es una complicidad que además se tiende a fortalecer en el tiempo, pero esto tiene una base científica que sustenta esta dinámica. Y si quiere conocerla, se lo explicamos a continuación. Le preguntas a tu mamá si puedes comer chocolate, pero te dice que no. Es ahí cuando tu abuela sigilosamente te pasa uno. Si has tenido la suerte de tener una abuela que te regalonea,
sabes que es un vínculo especial. Lo que quizás ignoras es que existe una razón química. El cerebro de una abuela es diferente. Cuando está contigo se activan áreas asociadas con la empatía emocional, haciéndolas sentir lo mismo que sus nietos cuando interactúan con ellos. Si estás sonriendo, estará sintiendo tu alegría, pero si estás llorando, sentirá tu dolor y angustia. Estos regaloneos también se pueden explicar a partir de un punto de vista evolutivo. Desde nuestros orígenes nos criamos en comunidad y la ayuda y sabiduría de las abuelas ha sido clave para mejorar la calidad de vida de sus descendientes. Sea como sea, sabemos que el amor que sienten es muy especial, tanto para ti como para ellas. Antes de irnos, les queremos dejar la información de la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, que ofrecen atención psicológica gratuita y remota. Si quieren tener más información, pueden entrar al sitio web www.psicologosvoluntarios.cl y ahí se pueden encontrar con su psicólogo o psicóloga voluntario de turno, que los va a acompañar de forma gratuita y los va a orientar si es que eso es lo que necesitan en este momento. Nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.